Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Veeduría Integral Marcando Huella. Nuevamente estamos con David Eduardo Rintá, que nos ha querido colaborar y regalarnos un poquito de su tiempo para poder hablar un poquitín sobre las acciones que incluye la Constitución del 91 frente a la manera como la comunidad y la ciudadanía puede intervenir frente a lo que sucede en las entidades públicas y privadas. Bueno, David, nuevamente bienvenido y continuemos con nuestro programa. El primer interrogante sobre este tema es si existe alguna relación entre la acción de tutela y los mecanismos de participación ciudadana en asuntos ambientales, que es un tema también que es de impacto nacional, pero que acá en Tunja tiene algunas repercusiones importantes. Gracias, Fernando. Y pronto una aclaración. Inicialmente me bautizó con Eduardo, no, David Alejandro. David Alejandro. Pero bueno, me trae buenos recuerdos el nombre de Eduardo. De su abuelo. Correcto, doctor Eduardo Rintá. Pues digamos, de la acción de tutela ha sido empleada para temas medioambientales. Si bien de pronto acá también podemos hablar un poco de la acción popular, que también protege, de hecho, el derecho colectivo al medio ambiente es protegido por las acciones populares, pero sin embargo, la acción de tutela ha sido una herramienta muy importante. Tan es así que inclusive la Honorable Corte Constitucional en muchos casos ha otorgado derechos, por ejemplo, a los ríos. Es decir, que en este caso se ha ampliado el plexo de sujetos, en este caso no solo sería la misma persona, sino inclusive determinados recursos. ¿Qué podemos hablar del medio ambiente? El tema de la acción de tutela, y pues también para los televidentes, protege, como hemos venido hablando en el anterior programa, que protege los derechos fundamentales, pero por ejemplo, si nosotros, en este caso, o una comunidad vive determinado río, pero debido a la minería ilegal, que es un problema, por ejemplo, bastante común en determinados departamentos, como por ejemplo el Chocó, inclusive en el Valle del Cauca, que han habido muchos inconvenientes. Si debido a esta minería, a esta práctica, se va contaminando, en este caso, el río, yo por medio de una acción de tutela, puedo, en este caso, por protección al medio ambiente, a la vida, a la salud, al derecho al agua, que también es un derecho fundamental, puedo yo invocar esa protección para que hayan medidas, en este caso mermar esta clase de conductas. Entonces, realmente están muy enfocadas realmente la acción de tutela a temas medioambientales. Porque recordemos, la acción de tutela es un tema únicamente, o su pretensión en principio sería únicamente a las personas, es decir, interpartes, a la persona afectada. Pero en temas medioambientales pasa que realmente se amplía un poco más ese espectro debido a que, por ejemplo, el ejemplo que coloqué para contestar esta pregunta es precisamente puede afectar a otras personas que se puedan ver beneficiadas por este amparo constitucional. Muy bien. ¿Qué balance puede hacer respecto a las acciones populares en Colombia? ¿Están en camino de desnaturalización? Yo pensaría que no, a diferencia de otro tipo de acciones. Yo creo que la acción popular, por el contrario, ha cogido mucha fuerza. En el ejemplo, inclusive acá de la ciudad de Tunja, nos podemos dar cuenta que se ha incrementado ese número de acciones populares. Eso puede significar varias cosas, pero doy mi interpretación de este hecho. Una, que precisamente se está afectando, la ciudad se ha venido afectando por la administración y por consiguiente los ciudadanos interponen esta clase de acciones para evitar, en este caso, se sigan perjudicando los derechos de los ciudadanos, de los habitantes de esta ciudad. Pero también indica que la ciudadanía también es culta, que tiene conocimientos y que conoce sus herramientas y conoce cómo puede hacer efectivos sus derechos. Entonces, esta también es una buena visión. Significa que el ciudadano, en este caso de Tunja, para resaltar, efectivamente tiene ese conocimiento y conoce cuáles son esas vías. ¿Qué es lo bueno en la acción popular? Que en este caso tiene una amplia gama, en dado caso, de solicitar en una demanda de acción popular o inclusive el mismo fallo. Puede ser muy amplio
puede inclusive hasta ordenar una política pública o una serie de medidas que, por ejemplo, a veces se ve reducida por el tema de la tutela, por lo que recordemos es un mecanismo subsidiario y apenas de interpartes, únicamente entre las partes. Y dos, la acción de cumplimiento, que es así podemos decir, se ha venido desdibujando y limitando su campo de acción. Por eso para mí tal vez la acción reina, que podríamos decir que se utiliza y es muy efectiva, es la acción popular para temas públicos. Desde su punto de vista, ¿por qué o a qué se debe que esas acciones populares demoren tanto en su proceso de respuesta? ¿Qué puede estar pasando? Bueno, aquí hay que decir un tema, digamos, inicialmente lo enunciado por las mismas normas. Las acciones constitucionales en general tienen un grado, en este caso, en que debe resolverse. La primera que debe resolverse realmente es el habeas corpus, más rápido, en este caso 48 horas. Luego sigue la acción de tutela. Tercero, la acción de cumplimiento. Y cuarto, en velocidad, en este caso, de resolverse, o prioridad como tal, es la acción popular. Así hay unos términos frente a eso. Sí, y adicionalmente, digamos que es una acción, en este caso, que se le da prioridad a las 4 que nombré anteriormente, incluyendo la acción popular que hace parte de la pregunta, digamos que debería resolver, debe ser de las acciones más expeditas, en orden de prioridad. Recordemos que la acción popular en principio, porque no va a ahondar sobre ese aspecto, pero en principio lo conocen son los jueces contenciosos administrativos, es decir, llámese en primera instancia los jueces de circuito administrativo, en segunda los tribunales o en algunos casos también en primera instancia los tribunales administrativos. Y como órgano de cierre, Consejo de Estado como tal. Es decir, que en principio debería fallarse bastante rápido. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la rama judicial, que hace parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, ha tenido varios problemas en este caso de tener demasiados procesos, es decir, están colapsados debido al número de procesos en este caso que lleva, y eso a veces dificulta obviamente lograr esas metas. A veces por digamos, la misma práctica es complejo porque estamos llenos de procesos, y otras veces que es lastimosamente algunos funcionarios, aunque en general los funcionarios de la rama han hecho su trabajo, y sobre todo con las nuevas leyes que salieron de justicia virtual y sobre todo impulsada por el tema de la pandemia, precisamente que fue nefasto en el año 2020. Ok, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. ¿Ya nos sigues en redes sociales? Si tu respuesta fue no, te invito a que hagas parte de nuestra comunidad y nos sigas. En Facebook, búscanos como Telesantiago Tunja y activa notificaciones. Así cuando transmitimos en vivo, puedas vernos y no te pierdas nuestra programación. En Instagram, puedes encontrarnos como @Telesantiago. Allí serás testigo de lo que vivimos a diario en nuestro canal. También puedes seguirnos en Twitter como @TelesantiagoTST para enterarte de los últimos acontecimientos. Por último, nos puedes acompañar también en YouTube como Canal Telesantiago. Telesantiago. Juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. Tengo la amabilidad de invitarlos a que escuchen, a que vean el programa Música Mundi. A usted que está interesado en conocer la música académica, vea Música Mundi. A usted que quiere saber qué es eso de la música clásica, vea Música Mundi. A usted que le gusta la música clásica, vea Música Mundi. En total, vea Música Mundi, el programa en Telesantiago con la cita con los grandes compositores.
Bueno, David, continuemos con nuestras acciones. ¿La acción de cumplimiento puede ser una acción desdibujada en el ordenamiento? Sí, yo diría que se ha venido en este caso limitando. Y de hecho, curiosamente, es una de las acciones que me parece más importantes dentro del ejercicio ciudadano. ¿Y en dónde encontramos ese deterioro, el desdibujamiento de ella misma? Bien, frente a ese aspecto, debemos tener en cuenta que está regulada en la Constitución también, en el artículo 87 como tal, y tiene su regulación o su reglamentación en la Ley 393 del año 1998. Perdón, año 1997, perdón. La acción de cumplimiento, ¿cuándo es procedente? ¿O para cuál es su finalidad? Hacer efectiva una ley o un acto administrativo. Un acto administrativo ya fallado. Digamos, en firme, que se encuentre en firme. Okay. Es decir, que se encuentre ejecutoriado, que no proceda ningún tipo de recursos, que haya pasado el tiempo, obviamente, para interponerlos, es decir, que esté en firme. Y la ley. Pero entonces, ¿qué ha venido pasando? Que a medida también de lo que se ha venido pronunciando a través de la Corte Constitucional e inclusive las mismas subreglas que ha dado el Consejo de Estado, que es precisamente el órgano o la jurisdicción del contencioso administrativo más importante y que de hecho es el que nos da a nivel de precedentes las reglas, se ha ido limitando. Por ejemplo, una de las improcedencias de la acción de cumplimiento es que precisamente la ley, en este caso, no genere ningún tipo de gasto. Entonces, las leyes que, por ejemplo, ordenan, digamos, por decir algo, un acto administrativo, crear una institución, digamos, educativa, hacer la construcción, ordénese hacer tal y tal cosa. Esta, por ejemplo, no podría ser, se quedaría improcedente con una acción de cumplimiento. ¿Por qué? Porque eso genera un gasto, unos emolumentos. Y si genera algún tipo de gasto, se declara improcedente. O sea que tiene unas limitantes. Exacto, para ciertos efectos. Prácticamente limita. Por ejemplo, el caso que sí podría proceder una acción de cumplimiento, que en este caso no genera ningún tipo de gasto. Voy a dar dos ejemplos. Una, que diga una ley a nivel nacional, que diga, se reglamentará, por ejemplo, las mesas de participación ciudadana. Y no se ha hecho, por ejemplo, en los últimos 6 meses. Ahí se puede hacer, ¿por qué? Porque es reglamentar. Es decir, no tiene costo alguno. No tiene costo alguno porque eso hace parte, digamos, del ejercicio de las funciones que hace determinado entidad, bien sea una entidad pública del Estado, un consejo, una asamblea, etc. Entonces, la reglamentación es el mejor ejemplo de de la prosperidad de una acción de cumplimiento. Dos, por ejemplo, podríamos decir que también el tema de cumplimiento de algún deber legal, que de hecho ese fue un caso fue el primer caso que yo de hecho inicié mi ejercicio en pregrado, que es el estacionamiento de vehículos, un tema tan sencillo que de hecho tenemos muchos inconvenientes acá en Tunja, precisamente por invasión de espacio público, cosas, ¿no? O a veces que uno tiene una cosa tan sencilla como, por ejemplo, uno tiene su parqueadero, va a salir normalmente, pero hay un vehículo, no se puede. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo acudí a la acción de cumplimiento para que se cumpla el deber, en este caso, de los agentes de tránsito, en este caso, ya que existe en Tunja, hay municipios que no tienen esa regulación, pero en este caso sí, tenemos una policía, un tránsito, unos agentes especializados para este efecto, para que hagan los respectivos controles, para que se haga efectivo. Y de hecho, finalmente esa acción se ganó en primera instancia y quedó en firme. Es decir, que también para el tema de deberes, como es el que estábamos hablando, un deber, digamos, como tal de una determinada autoridad, o por temas de reglamentación, en este caso, de normas que sean leyes o actos administrativos. Un último apunte frente a este aspecto. Lastimosamente, no es aplicable tampoco, que es otra limitante de la misma Constitución. Y voy a dar un ejemplo. El artículo 53, lo cual me recuerda también a la universidad, precisamente, y a la profesora Daisy, precisamente de Derecho Laboral. El artículo 53 que indica que dice, se reglamentará o se dará orden para hacer un nuevo código laboral. Recordemos que nuestro código sustantivo del trabajo tiene más de 70, 80 años. Es decir,
es antiguo y debe ser renovado para nuevos retos que ha tenido, sobre todo después de la pandemia, el tema virtual, entre otras cosas. Ajá. Pero en este caso nosotros no podemos, en este caso, incoar la acción de cumplimiento alegando el artículo 53 de la Constitución. Es otra limitante, es decir, que solo se puede remitir a leyes como tal, sea ordinarias, estatutarias, etcétera, y actos administrativos. Muy bien, David. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. Queridos santovidentes, no olviden Civilización del Amor todos los lunes a las 9:30 de la mañana. Allá nos veremos. Bienvenidos al Seminario Mayor Conciliar San José de Tunja, corazón de la provincia eclesiástica de Tunja. Los invitamos a nuestro programa Echando las Redes, donde compartiremos nuevos invitados, experiencias, secciones que llenarán nuestros corazones de amor, de fe y de esperanza. todos los miércoles a las 4:30 de la tarde. Por el canal Tele Santiago. No te lo pierdas. En la lupa, en contados días, se va de la administración municipal tal vez el alcalde más perverso que ha tenido la ciudad. Patinódromo deteriorado, coliseo cubierto del barrio San Antonio convertido en cárcel con un detrimento patrimonial que supera los 3.000 millones de pesos. Hospital Santiago de Tunja quebrado y con saldo en rojo superando los 12.000 millones de pesos. Empréstito por más de 93.000 millones de pesos sin claridad en la inversión, las vías convertidas en cráteres y los entes de control silenciados ante la administración y desconsuelo de un pueblo anestesiado. ¿Quién castigará tanta corrupción? Ojo al dato. ¿Sabían ustedes que la mayoría de empresas de servicio público urbano en Tunja no pagan sobretasa la gasolina porque consumen combustible diésel, pero sí contribuyen al deterioro ambiental por la contaminación, al deterioro patrimonial por la misma contaminación y al deterioro de las vías por su permanente circulación a través de toda la ciudad? ¿Cómo le parece, David? Bueno, hay mucho que decir, pero voy a ir por partes. Respecto al tema de cuál va a ser el castigo, de hecho yo creo que ya lo vimos. Y este fue el voto en las urnas. Precisamente Ese fue con una un elección, voto... ese fue un voto protesta. Yo creo que no solo es mi opinión, es la opinión de muchas personas, de muchos tunjanos. Yo creo que la victoria en este caso del doctor, él tiene ese estudio, Mikhail Krasnov, precisamente es un voto protesta debido a estos años y más con los candidatos, muchos de los candidatos que representaban de pronto la vieja guardia sobre ese aspecto. Ahora, debemos tener en cuenta que esa protesta, esperemos que se vea representada en estos 4 años y que se vea ese cambio, precisamente. Y respecto al segundo aspecto, el tema de los servicios públicos, o en este caso el transporte público, que de pronto hablábamos unos minutos antes de hacer este programa, efectivamente debe hacerse de pronto algún tipo de acción, o inclusive acción popular, para proteger la salud de los tunjanos, del patrimonio histórico y obviamente del espacio público, esa calidad de aire que necesitamos. Ok. Bueno, vamos a tocar un poquito el punto de las acciones de grupo como una alternativa, ese ya lo tocamos, ¿no?
Vamos a hablar sobre la acción pública de inconstitucionalidad. ¿Puede ser hoy una restricción del ejercicio de un derecho político? Bueno, yo diría que depende un poco el contexto, Fernando. Digamos que la acción pública de inconstitucionalidad, hablábamos que esa sí es una de las acciones, o podemos decir que es una acción netamente de origen colombiano. Esa es nuestra. En este caso es nuestra. Ujú. Es decir, no se había creado. Ya después, bueno, vino la teoría de Kelsen en los años 30 frente a eso, pero realmente el sistema, la teoría, la práctica venía desde mucho antes. Sobre ese aspecto, la acción de constitucionalidad la puede ejercer cualquier ciudadano, pero dependiendo en este caso hacia dónde vaya dirigido el tipo de acción o la pretensión que se tiene. Recordemos que la acción de inconstitucionalidad la conoce únicamente la Corte Constitucional y sus efectos erga omnes. ¿Qué significa eso? Que aplica para todos. ¿Por qué? Al declarar una norma que es inconstitucional por ser contraria a la Constitución de 1991, sale del ordenamiento jurídico y por consiguiente esta tiene efectos. O pueden pasar una de dos. La inconstitucionalidad que hemos hablado, es decir, que sale del ordenamiento. Dos, que haya una constitucionalidad pero condicionada, es decir, interpretarse norma en tal o tal sentido. O tres, la declara exequible o constitucional, es decir, que está acorde al ordenamiento jurídico. Lo que debe hacer el ciudadano, que en esta parte hay una parte de crítica, sobre todo después del año 2010, más o menos aproximadamente, debemos encontrar de que se han colocado requisitos adicionales que para un ciudadano común es complejo de colocar, digamos, no tiene tanta tecnología jurídica. Pero a grandes rasgos es crear cargos de inconstitucionalidad, es decir, ejemplo, va en contra del debido proceso, artículo 29, artículo 13, entre otros. Es decir, que va en contra de tal y tal norma y en tal sentido. Ahí ya la Corte determinará si se declara o no la inconstitucionalidad o condicionada de la norma. Bueno, usted tocaba un tema muy importante que es el de esa corrupción que nos envolvió a los tunjanos y que ese golpe de Estado, entre comillas, que la ciudadanía le ha dado a la politiquería tradicional en Tunja, me parece que es un tema muy importante porque seguramente yo he visto en el nuevo mandatario, en su empalme y en sus entrevistas que ha tenido, que tiene la intención y se le ve la voluntad de combatir la corrupción. Sería un paso importantísimo para que nosotros podamos avanzar como ciudad, que salgamos de ese atraso en que nos dejaron ya hace más de 10 años, 20 años, y que podamos respirar con tranquilidad frente a esa transparencia que todos anhelamos, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre eso, David? Bien, pues yo aspiro, ¿no? Digamos que ese voto castigo que se dio el 29 de octubre de este año, pues se vea reflejado, digamos, ya no solo decir, no se eligió a uno mismo de siempre, como la mayoría de las personas lo interpretan, sino que a su vez se vea eso, se vea efectivo como tal. Ahora, me afana un poco un aspecto, digamos, de la nueva administración electa, y es cómo va a ser el manejo con el Consejo Municipal. Digamos que podemos decir que el Consejo Municipal no fue renovado como tal, inclusive hubo muchos que por el contrario, digamos, renovaron puesto, van a seguir. Entonces va a ser interesante de pronto cómo va a ser ese ejercicio dialógico entre el alcalde y el consejo, que debemos tener en cuenta, no solo, digamos, por temas de administración pública y de política, sino que adicionalmente la misma Constitución y la ley, precisamente la 134, 1994, entre otros, hace necesario que ambos organismos estén en coordinación precisamente para determinados actos, como los planes de desarrollo, las propuestas que venga el nuevo alcalde. Entonces va a ser interesante ver esa perspectiva, y miremos también la academia cómo aporta, ya que el bien es realmente el sector académico. Que es fundamental, ¿no? Esperemos que haya una operatividad adecuada y que estos señores que están repitiendo el consejo no vayan a ser una talanquera para la ciudad. ¿Qué opinas sobre la acción de repetición?
Bueno, la acción de repetición ya no estamos hablando de una acción constitucional, una acción ciudadana. Es una acción, en este caso, contenciosa administrativa, es un medio de control que es cuando se ha condenado, en este caso, a una entidad pública por alguna actuación. Lo que debe hacer en este caso la entidad pública, bien sea la alcaldía, la gobernación, digamos, como entes, repiten, en este caso, precisamente, repite contra quién, repercute contra el funcionario que fue responsable por esa conducta. Si, por ejemplo, va, digamos, el famoso caso que uno le colocan en clase, que va, digamos, un chofer, digamos, contratado, precisamente que hace parte de la nómina, en este caso, de la gobernación o de una alcaldía, atropella a una persona y ésta fallece. Sí, es demandada en este caso, bien sea la alcaldía o la gobernación, pero si esta sale condenada, repite precisamente en contra de ese funcionario, es decir, contra la persona o el conductor que generó ese daño o ese daño antijurídico, artículo 90, que ojalá podamos hablar en otro espacio sobre ese aspecto. Ok. Bueno, el mejor de los éxitos para nuestro nuevo alcalde en su gobierno, en estos 4 años que vienen. Si a él le va bien, a todos nos va bien. Exactamente, que tenga el apoyo de todos los ciudadanos, de los que tenemos algo de conocimiento, y que podamos ver la evolución de nuestra ciudad frente al progreso, a la pobreza, a tantas situaciones que nos embargan y que no hemos podido avanzar. Muchísimas gracias por habernos atendido, y hasta una próxima oportunidad. Thank you.